a su clase y nosotros nos quedamos aquí, en la nuestra. Nosotros vamos a tener, bueno, ya comenzamos en nuestra barca unida, en la clase o en el taller de Saulo de Tarso, hicimos la introducción al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, y en esa carta particularmente es una carta que ha cambiado la historia dentro del cristianismo. Es una carta que habla de la gracia, de la libertad, de la fe. Y nosotros que ya vimos Gálatas, me interesaba repasar muy breve en relación al mensaje del sábado pasado, donde podía quedar la impresión de que, al hecho, y efectivamente todos cojeamos en una parte de nuestra vida, que no haya que hacer esfuerzo para dejar de cojear. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que el título no es mío, el título es de un teólogo del siglo pasado, se llama Dietrich Bonhoeffer, y él tiene un libro bien interesante, un libro que se llama El precio de la gracia. Y dentro de ese libro hay un capítulo o hay unas partes donde él menciona esta frase, gracia barata. ¿Ya? Y cuando yo estuve leyendo alguna vez eso, me llamó la atención y en esta semana me dio vuelta y quiero compartir con ustedes. Ahora tiene una relación bien interesante con lo que Latavio nos mostró en el video de cómo Jesús o Pedro tiene este encuentro con Jesús. Y me alegra porque me va a ayudar para que nosotros podamos entender ese llamado que Jesús hace a sus discípulos. Porque si hay algo que sorprende, yo no sé a usted, pero hay algo que a mí me sorprende en los evangelios, es cuando Jesús llama a sus discípulos. No deja de sorprender que Jesús viene y les dice a ellos, sígueme, y ellos sin más se paran y lo siguen. Así queda reflejado en los evangelios. Entonces uno dice, habrá habido una conversación previa, un conocimiento previo, se enteraron de algo, pero hay casos que no se muestra esto. Y veíamos en el video del caso de Pedro, bueno, de hecho incluso allí Jesús en la misma agua le dice, ven, lo llama, hay un llamado, ¿ya? Que lo motivó el mismo Pedro, es decir, si eres tú, Señor, anda, di que yo vaya. Y Jesús, bueno, le dice, ven. Y cuando Pedro inicialmente se encuentra con Jesús, aunque el relato dice que su hermano Andrés se le conversó con él, pero cuando Jesús se encuentra con él, le dice, ven, sígueme. Y ese llamado hace que el evangelio refleja que él deja las redes, deja el negocio, deja todo y lo sigue. Sin saber de qué se trata. Entonces uno dice, qué autoridad, qué potencia la de Jesús a eso. Y de hecho, la vida de Pedro comienza con el sígueme, y si ustedes ven, termina en el libro de Juan también con eso mismo. Cuando ya Jesús está resucitado, ya, y le da instrucciones, Jesús le dice, Pedro, me amas más que esto, y todo, las 3 veces, y le dice, y sígueme. Al comienzo, al final de su vida, está ese sígueme. Está Mateo o Leví trabajando como todos los días, cobrando impuestos para el Imperio Romano. Ahí en su mesa, todos los días, haciendo ese trabajo. Aparece Jesús y le dice, tú sígueme. Y dice la Biblia que guardó todito y se fue con él, lo siguió. En el libro de Lucas, capítulo 9, y quiero que me acompañes allí, hay 3 situaciones de discípulos que quieren seguir a Jesús. 3. Y quiero repasarlas con ustedes. Capítulo 9 de Lucas, verso 57, va a ser el primero. Dice el 57, el primer caso, recuerden que serán 3. Iba
iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Acabo de leer el verso 57. Miren lo que dice este hombre. Te seguiré donde quiera que vayas. El 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Te seguiré a donde quieras. Con los milagros en la vida de Jesús, en su ministerio, quizás hace como que fuera glamoroso, fuera atractivo poder seguir a Jesús. Pero Jesús le va a aclarar a él su consejo en ese rato va a ser, antes de que te hagas un seguidor mío, antes de que me sigas, considera bien lo que tú estás pensando, lo que estás deseando y lo que te va a costar. Nadie podría decir que Jesús indujo a alguien a seguirlo con falsas promesas. No fue así. El que está hablando aquí es Jesús. Él está allí. Y Él va hacia la cruz. Su camino final será la cruz. Su camino final es sacrificio. Los evangelios dicen, y padeció. Y siempre habla del padecer de Jesús. Atención que en este caso, el primero de estos tres, si ustedes reparan bien aquí, Jesús no le dice a la persona, sígueme. Él solo, él de suyo propio, dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. No hay un llamado. Él quiere ofrecerse. Lo que quiere reflejarnos el Evangelio, que ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, ningún joven puede desear esto de suyo propio. Nadie puede decir, oye, ¿quieres que vayan y te golpeen y que te sacrifiquen? Nadie quiere eso por sí solo. No es posible que un ser humano venga y diga, yo voy y te sigo. Puede hacerlo, puede desearlo, pero Jesús va a aclarar esto y lo va a detener. Hay una diferencia, hay un abismo, hay una gran profundidad entre que alguien se ofrezca voluntariamente, estimados míos, al hecho de que Jesús lo llame. Cuando es Jesús mismo quien llama, no hay abismo necesario. Cuando Jesús es quien llama, ese abismo, esa profundidad entre que alguien pueda ofrecerse y que Dios te llame, no existe, no se da. El hombre que le dice a Jesús, te seguiré donde vaya, Jesús no le dice a él, no le responde, le dice, no me puedes seguir. No puedes seguirme, no le dice eso. Lo que bien le aclara y le dice, realmente debes considerar el costo de lo que esto significa. Tal vez nosotros hayamos hecho un flaco favor en las congregaciones cuando no hacemos saber seriamente lo que significa seguir a Jesús. Y de repente podemos dejar la impresión de que da lo mismo. Entre estar en una iglesia y no estar, entre decirse cristiano o no decirse cristiano. Que no hay gran diferencia en si alguien pertenece a una iglesia o no pertenece a una iglesia. Deberíamos decir que cuando alguien sigue a Jesús, estimado mío, hay una diferencia enorme y debe manifestarse una diferencia enorme entre lo que uno es en Cristo y cuando uno no está en Cristo, cuando uno está en el mundo o cuando uno sigue a Cristo. Hay una diferencia. Debe manifestarse una diferencia. Tendríamos tal vez menos personas en nuestras congregaciones, pero estoy seguro que los que estarían comprometidos con Cristo. Y es allí donde nace este concepto de la gracia barata de Dietrich Bonhoeffer.
que él menciona, y creo, yo estoy de acuerdo, no con todo, pero creo que sí es importante esto, que vas a ser enemigo mortal de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Porque se vuelve una iglesia donde solo existe un velo para cubrir el pecado. No se ve ese pecado, es un velo barato simplemente para cubrir eso. Un velo barato para cubrir el pecado de los que no se arrepienten y de los que no desean hacerlo realmente. La gracia barata es la justificación del pecado, pero no del pecador. La gracia correcta es la justificación del pecador. La gracia barata es aquello que justifica simplemente el pecado. Puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, que no hay nada que hacer, que el mundo sigue siendo el mundo, nosotros seguimos siendo los mismos pecadores de siempre, así que mejor no hagamos nada, que el cristiano viva tal como ha vivido siempre, sin marcar ninguna diferencia. Cuando nosotros estamos en Cristo, la diferencia debe ser tan abismante como del cielo al infierno. El cristiano, en ese caso, notamos que no sigue a Cristo. A mí me interesa esto, iglesia, porque si nosotros queremos crecer y ser mejores, debemos seguir sin duda al que llama, y ese es Cristo. Debe ser Él nuestro centro. La gracia barata como justificación del pecado, pero no del pecador que se arrepiente. Del pecador que abandona su pecado y se convierte. No es el perdón del pecado lo que nos libra del pecado nosotros, atención. No es el hecho de que perdonen nuestro pecado el que nos hace libre o lo que nos separa del pecado. La gracia barata es la gracia que tenemos por nosotros mismos, nos inventamos eso. La gracia barata es la predicación desde los altares que predica del perdón, pero sin arrepentirse. La gracia barata es la gracia sin seguir a Cristo. La gracia barata es sin tener la negación de uno mismo. Finalmente es sin cruz. Cuando el Señor nos ha enseñado que la gracia real no es que sea cara, yo creo que no tiene precio. Es ese hombre que encuentra en un campo un gran tesoro. ¿Y qué hace él? Él vende todo lo que tiene, todo, para comprar ese campo. Eso es lo que dice el Evangelio. O como el mercader de la perla preciosa. Cuando encuentras la perla preciosa, que él dice, vende todo para comprar. De nuevo, vende todo para encontrar y comprar esa perla. Es aquel que cuando Jesús le dice, sígueme, entonces Mateo le dice, deja todo y lo sigue. Es Pedro cuando le dice, sigue, entonces deja las redes, deja todo y lo sigue. Todo. No es a medias. No es una gracia barata. Abandonan las redes y le sigue. Esto es una gracia que no tiene precio porque llama al seguimiento. Llama al seguimiento a Jesús, seguir a Jesús. Será cara para algunos, ¿por qué? Porque costará la vida del hombre, pero es gracia real porque te entrega la vida real, genuina y auténtica. Será cara, ¿por qué? Porque condena el pecado, pero es gracia abundante porque justifica nuestras vidas del pecado. Sobre todo la gracia es cara porque le ha costado a Dios todo. El precio de su Hijo. Y si alguien piensa que el precio de la vida de Jesús es barata, se equivoca. Es el precio más alto que alguna vez se haya pagado. Es el precio que Dios pagó por ti y por mí. Y eso es de gran precio. El segundo caso, al cual es del llamamiento, es el único caso que encontraremos en que hay un llamado. Lucas 9:59, a otro le dijo, atención, a otro le dijo, no es un ofrecimiento,
A otro, él le dice, Jesús, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Lo que le dice Jesús al segundo, tal vez sonará duro, porque él dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Podría sonar duro, pero lo cierto es que cuando Jesús menciona eso, los entendidos aquí dicen que hay una excusa que está colocando este hombre, y no es que tenga a su padre allí y tiene que ir a enterrarlo en ese rato y hacer el funeral de él. No, lo que está diciendo es, una vez que mi padre muera, te seguiré. Se cuenta que, esto lo cuenta William Barclay, un funcionario inglés, una vez a un joven indio le ofreció, dado que era muy habilidoso, muy inteligente, le ofreció una beca para estudiar donde él escogiera, en Oxford o en Cambridge. Y el joven le dijo que le agradecía mucho, pero que iría a estudiar a esa beca una vez que su padre muriera, lo mismo. Y su papá tenía 40 años y no estaba ni enfermo de resfrío. Es decir, lo que Jesús quería entregarnos aquí es dejarnos bien claro que hay un momento crucial en nuestras vidas. Que si nosotros dejamos pasar esa oportunidad, probablemente tal vez nosotros no la volvamos a tener. Lo más probable es que no vuelva a presentarse. Este hombre sentía en el corazón la necesidad de salir de ese lugar de espiritualmente muerto, pero tenía algo que él dejaba para luego y más tarde. Dejaba pasar un momento tremendamente importante. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús presiona a este hombre a seguirlo ahora. En este instante, la decisión es ahora. Jesús debe ser el primero en nuestras vidas. La gracia barata dirá que puedes tener cosas antes de Jesús. Pero la real, la genuina, la auténtica, la cara, la que no tiene valor, Jesús debe ser el primero en tu vida. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Los psicólogos nos dicen que cada vez que nosotros tenemos el deseo de hacer algo, un sentimiento noble, lo que sea, llamar, escribir, mandar un correo, un saludo, si no lo hacemos, ese deseo simplemente se vuelve y se fortalece como deseo, pero no en acción. Entonces nos anima a que cuando sintamos aquello, ese noble deseo, ese genuino deseo, hacerlo de inmediato. No a postergarlo. Este hombre que Jesús le dice, sígueme, y ahora él se encuentra con un aspecto legal entre medio, entre que debe respetar el acuerdo tal vez que tenga allí con familia, y eso tiene que ver con las personas que en tiempo de Jesús estaban sometidos a la ley o tenían que seguir a Cristo. Y Jesús siempre les puso entre la espada y la pared, entre la ley de Moisés y entre él. De su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, sí, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús es el Señor del sábado. Hay personas que han tenido una religión por tradición. Y a veces Jesús viene y los llama y ellos dicen, no, es que toda mi vida, mi padre, mi abuelo y todos mis ancestros han sido de esta religión tradicional aquí en Chile. Y entonces Jesús dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sal de esa tradición. Sal de ese mundo donde simplemente es religión muerta. Que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú sígueme. El llamado es fuerte, fecundo. Es pararse e ir.
pero no todos aceptan aquello. El último dice, otro afirmó, y quiero que presten atención, que así como el primero y el tercero, no hay un llamado. El otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero, déjame despedirme de mi familia. Jesús le responde a él, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Spurgeon una vez en este verso se dirigió a los jóvenes y le dijo, muchachos, si estás pensando dejar este mundo porque estás escuchando mi mensaje y esta palabra, ten miedo de estas despedidas, porque el tercer caso, él quiere ir y despedirse. Si es solo despedirse, y uno dice, ¿por qué tanta exageración? Es solo despedirse. La persona dice, primero déjame despedirme de mi familia. Entonces Spurgeon dice, ten cuidado con eso, de despedirte. Dice, yo conozco a muchos que me han dicho, pastor, déjeme que voy a ir y voy a darle el último abrazo a mis amigos con los de parranda y a despedirme de ellos. Y después nunca más los volví a ver. Se quedan en la despedida. Lo que dice el tercero es una verdad que nadie puede negar. El que está arando no puede hacer un surco recto derecho si va a estar mirando por su hombro hacia atrás. Siempre están mirando lo que añoran en su pasado. El cristiano está en marcha, hacia adelante, hacia allá es donde va. El gran problema del tercero, a juicio mío, es que es un ofrecimiento suyo personal de nuevo. Pero él tiene un ofrecimiento suyo personal de hacerse cristiano a su forma, a su estilo y a su modo. Como muchos que nosotros encontramos, soy cristiano pero a mi manera, a mi estilo. Yo digo qué cosa es primero y qué cosa es después. Cuando él dice esto y él dice, te seguiré, pero primero es esto, eso ya no es seguir a Cristo. Cuando tú pones algo antes que él, cuando dices primero, eso ya no es seguirlo. Hay una cosa anterior. Significa que tienes un propio programa de tu vida. De este modo se contradice plenamente, en realidad no lo quiere, tal vez ni siquiera sabe que quiere. Quiere seguir, pero primero tiene que hacer otra cosa. Está creando sus propias condiciones de seguimiento. Seré cristiano, pero de esta manera, así lo vamos a hacer. Primero haremos esto. Para él el seguimiento, el seguir a Cristo es una posibilidad cuya realización supone el cumplimiento de determinadas cosas que deben ocurrir. Condiciones. Pone condiciones. Esto es simplemente algo humano. Cuando Cristo llama no es humano, es divino. Pero cuando las personas dicen yo voy a seguir a Cristo, de esos tenemos algunos en las iglesias y a veces son muchos, que son cristianos porque ellos simplemente han asumido un rol y encuentran esto interesante, es una forma bonita de vivir y entonces comparten y tienen todo eso, pero no han logrado seguir realmente a Cristo y están allí en un velo en que su vida no han sido realmente justificada en su pecado, sí, pero como pecadores no. Todo tiene su tiempo, dirá. El discípulo se pone a disposición de Jesús, pero él quiere conservar cosas de él primero. Es evidente que desde este instante, cuando uno encuentra a Jesús, el primer paso después que él te llama, lo siguiente es que tú estás ya en otro estado. Cuando él te llama, no se trata de simplemente un plan humano. Cuando Jesús enseña, no enseña una doctrina. Cuando Jesús habla de él y es un cambio, es una nueva creación. Dice, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Aquí te llama y al siguiente instante estás regenerado, estás justificado. Es una nueva criatura. Las cosas comienzan a cambiar, todo lo viejo pasa. Eso es encontrarse con Cristo y seguirlo a él.
Pero no podemos simplemente embadurnarnos, pintarnos encima pensando en gracias que no tienen precio, que no son profundas, que son baratas. Y eso dañará nuestras vidas, créanme, dañará nuestras vidas, nuestros corazones. Creeremos que somos algo sin serlo. ¿Y sabe qué ocurre? Que son de esas personas que incluso llegan a pensar en que el perdón de Dios es universal y que cuando ellos mueran tienen que llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente murieron. Como que ocurre un milagro entre la morgue y el cementerio se generó un milagro, porque ninguno que llega al cementerio se va al infierno. Todos dicen vuela alto. Y no podemos engañarnos. Una de las preguntas que se hace en el evangelismo explosivo es: si hoy murieras y tuvieras que enfrentarte a tu Creador y Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar a mi reino? Aquellos que creen en el universalismo y que simplemente basta morir, vamos a decir, bueno, porque estoy muerto. No es así. No podemos alimentarnos de una gracia barata. No es así. Hay un terrible verso, y por ello que no quiero terminar, que hay gente que llegará al minuto cuando estamos en el Sermón del Monte. Jesús viene y cuenta y dice lo siguiente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Son personas que han vivido de una manera engañado, y yo no puedo permitir, si hay alguien que esté viviendo así, que siga en ese engaño. Porque son personas que llegaron creyendo y le dicen Señor, Señor. Pero Jesús en ese instante dirá, no los conozco. Porque seguir a Cristo no es un plan personal. Inventarme las cosas que yo quiero, esta primero, esta lo hago, esta no, es seguirlo. Si no queremos lo que Él quiere, difícilmente podremos seguirle. Seguir a Cristo significa dar unos pasos determinados. Separar al que sigue de la existencia que ha llevado hasta ese rato. Termina, se acaba, se acaba. Según nuestro modo de comprender las cosas, tal vez hubiésemos dicho a Jesús, ¿y por qué no le enseñaste acerca de Dios para que fueran buenas personas? Es que Cristo dirá, no se trata de hacer buenas personas. Se trata de hacer nuevas personas. Su palabra no es una doctrina, es una nueva creación. Se trata de ir realmente con Cristo, con Jesús, hermanos míos. Cuando Él llama, esto significa, para el que Él recibe el llamado, que solo hay una posibilidad: creer en Él, abandonarlo todo y acompañarlo en su camino. Padre, deseo, Señor, oh Dios, para todos mis hermanos, mis hermanas, oh Dios, este encuentro tan real y tan serio contigo. No jugamos, Señor. Tú no juegas con nosotros. Pero, oh Dios, como veíamos recientemente, hay momentos difíciles en que nos hundimos, nuestra fe decae, todo ello. ¿Pero qué? Pero tú estás allí, te estamos siguiendo a ti, Señor. Te estamos siguiendo a ti, te estamos siguiendo, Señor. Hay momentos en que nos caemos, sin duda. Nos hundimos, sí, pero tú nos levantas. Hombre de poca fe, tengo poca, Señor, pero hay algo de fe allí. Estoy siguiéndote a ti, no siguiendo mis intereses, no siguiendo, Señor, un camino humano, no siguiendo ideas humanas, no siguiendo doctrinas humanas, siguiéndote a ti, Señor. Tú eres la persona, tú eres el camino, tú eres la verdad, Señor, tú eres la vida, Padre.
Oh, tú, Señor, tú, se trata de ti, Señor, se trata de ti. No de congregaciones, no de religiones, Señor Dios. No de iglesias, se trata de ti, Señor. Solo de ti. De saber de ti, de conocerte a ti. De vivir contigo, de que vivas conmigo. De hablar contigo. De encontrarnos, Señor, a diario. De saber de ti. Y tú nos dices hoy, sígueme, sígueme. Mírame, sígueme, mírame, sígueme. Que no hayan excusas, Señor. Que no hayan excusas. Que no tenga que hacer esto o lo otro. No hay forma humana de llegar a ti, Señor. No hay manera. Puede alguien o Dios pensar que esto es lindo, que es bonito y armará todo un castillo, Señor. Pero si no estás contigo, ¿de qué sirve? No quiero para ellos, Señor, que el día crucial oigan, no los conozco. No, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Hemos acudido a ti, queremos seguirte, Padre. Cojeando, pero te seguimos a ti, Señor. Pero te seguimos a ti. Ayúdanos, Padre, en eso. En este camino. En este llamado que nos haces. Para saber que tu gracia es irreemplazable. Que tu gracia, Señor, es sin valor. Porque no hay forma de darle valor. No tiene precio alguno. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.